Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Uy, ¿qué tal están? Bien, bien, contentos, animados. Uy. De verdad, estamos emocionados de compartir la palabra. Hemos disfrutado realmente el libro de Romanos. Y mientras instalo aquí el changarro, quiero darles un par de anuncios. Si has venido en esta ocasión con alguna necesidad muy particular y requieras oración o algún consejo, déjame decirte que ahí en Central de Conexión tenemos consejeros bíblicos que te pueden ayudar, te pueden apoyar, te pueden animar. Así es que aprovechemos la oportunidad. De paso, hoy estamos estrenando nuestras salas para consejería y la verdad es que quedaron a todo dar. Están naves, ahí me dan ganas de pasar mi sala de la casa. Allá atrás están de verdad buenísimas, pueden ahí disfrutarlas. Hay aire acondicionado, sillas cómodas para poder recibir consejería y para poder disfrutar de un tiempo con el Señor, porque a veces nos da un poquito de pena estar orando por las personas en los pasillos y no hay un ambiente de comodidad, hay un ambiente como el que ustedes merecen. Por lo tanto, es importante crear un espacio para tal efecto. Así es que si has venido hoy con alguna carga en particular, o si a través de la palabra de Dios que será expuesta el día de hoy, el Señor te mueve a tomar alguna decisión y quieras tener a alguien que te acompañe, que te anime, es un buen momento para que tú puedas visitarnos ahí. Hay consejeros, consejeras, y realmente pasar un tiempo de verdad agradable. Así es que, bienvenidos. ¿Qué tal nos ha ido con Romanos? No lo hemos disfrutado, ¿ah? El pastor Francisco nos ha venido, porque Romanos primero nos metió en el foso de la desesperación, ¿verdad? Estábamos tocando fondo y abriendo un hoyo en el fondo, ¿va? Estábamos muertos en delitos y pecados. Nadie daba un centavo por nosotros, no existíamos, éramos realmente un cero a la izquierda. Pero como decimos los italianos, el pastor Francisco nos ha venido increciendo, nos ha venido trayendo, ¿no? Hasta que ahora, el domingo pasado, aprendimos que aunque éramos enemigos, que aunque éramos impíos y aunque éramos débiles, fuimos justificados. Y el día de hoy estoy con unas ganas de verdad de compartirles este pasaje. De verdad es un pasaje que me cautivó, me sedujo, me aprisionó. Y lo malo cuando un pasaje hace eso contigo es que cuando el corazón se inflama se estira la lengua. Así es que voy a tratar de ser breve, conciso y conceso, porque de verdad es un pasaje riquísimo para compartir con ustedes, y se encuentra en el libro de Romanos, siempre capítulo 5, pero tomaremos ahora del versículo 12 al 21. Y es por eso que el apóstol Pablo, ahí mismo en Romanos, porque ustedes se van a dar cuenta que el libro de Romanos va increciendo, decía, hasta llevarnos al capítulo 12 en los deberes cristianos, cuando el apóstol Pablo incita e invita a la iglesia y les dice: así que, hermanos. Así que después de todo lo que hemos aprendido de la gracia, la justificación, así que, hermanos, háganse una campaña. Los ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Para que nosotros verdaderamente vivamos bajo la gracia de Dios, tenemos que entender y comprender en qué consiste la gracia de Dios. Por eso es que la fe tiene mucho de razón. La fe tiene mucho de razón, aunque para algunos de nosotros digan: pero ¿cómo así? Pero si el razonamiento casi que es del diablo. No, la razón de mi fe, yo debo entender, debo comprender el mensaje del evangelio, debo analizarlo, debo convencerme y debo entenderlo, porque si no va a ser un dogma. Un dogma es algo que le dan a uno nada más a que se tome y uno no sabe ni qué se está tomando, pero tiene que creer que eso lo va a curar. Eso es dogmático. Créalo porque yo se lo digo. ¿Y usted quién es? Soy el pastor. Créalo, soy el sacerdote, soy el líder, soy su papá, soy su jefe, ¿verdad? Hace caso. ¿Por qué? Porque soy tu papá. Ese es un dogma. Pero el apóstol Pablo les dice: háganse la campaña, preséntense todos los días delante de Dios con un culto que sea racional, que ustedes entiendan lo que están haciendo. Entonces, para ello, el mensaje de hoy, el objetivo fundamental es que nosotros tratemos de acortar la distancia más grande que hay sobre la faz de la tierra. No es de aquí a Nepal,
ni de aquí a Jalapa. La distancia más grande es de aquí a aquí. Esa es. Si yo verdaderamente logro comprender el mensaje de salvación, logro entenderlo, me va a cautivar ese mensaje y voy a vivir en base a ese mensaje. Vivir por gracia no es que tengo un mantra, un manto que realmente me protege y entonces todo va a ser para mí mejor, no voy a estar enfermo, no voy a tener problemas. Esa no es la gracia de Dios. La gracia de Dios es que Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo creo que Jesús dio su vida por mí y Él, pase lo que pase, la situación que estoy viviendo el día de hoy, sea pobre, rico, enfermo, sano, casado, viudo, separado, la situación en la que estoy viviendo hoy siempre va a ser lo mejor, porque lo mejor para nosotros siempre va a ser su voluntad, y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así es que el pasaje de hoy tiene muchísimo que ver, y seguramente para muchos de nosotros el día de hoy puede ser un parteaguas en nuestra vida, un antes y un después, porque estaremos hablando de la comparación, que no hay comparación, entre el don y la transgresión, entre el regalo y el pecado, entre Jesús, segundo Adán, y Adán, el primer Adán. Y para ello quiero llevarlos al pasaje del día de hoy, que se encuentra en Romanos capítulo 5, del 12 al 21. Me gusta que leamos todos. No me van a dejar solo. En el primer servicio me dejaron casi como que era un monólogo. Por favor, acompáñenme, leamos todos juntos, porque lo que yo quiero cuando leemos todos juntos es que nos dejemos abrazar por el texto, que nos dejemos seducir por el texto. El texto bíblico generalmente se explica a sí mismo, de verdad. Así es que hagamos el ejercicio, ¿les parece? Vamos a leer todos juntos. Va a aparecer aquí en la pantalla Romanos 5:12. ¿Listos? Bien. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tremendo, ¿ah? De verdad, es liberador. Hoy podemos salir muchos de acá liberados. El apóstol empieza diciendo en el versículo 12, por tanto quiere decir, y nos trae hacia el versículo 11 y atrás, lo que les comentaba. Éramos débiles, estábamos muertos, éramos impíos, y aún así nos gloriamos en Dios. ¿Por qué? Porque Él nos justificó, porque Él nos dio la reconciliación. Y es que el evangelio no es un proyecto, no es un proceso. El evangelio no es una oferta. El evangelio es un mensaje, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo,
no tomando en cuenta los pecados. Es el mensaje de la reconciliación, que Dios estaba atrayendo nuevamente a su pueblo. Y por eso es que el apóstol Pablo dice, por tanto, es decir, estamos justificados, por tanto. Entonces hay un elemento fundamental que tenemos que analizar, porque hoy hablaremos de ese primer Adán. Y todos han escuchado a Adán, ¿no? ¿Quién es Adán? ¿Se acuerdan ustedes? Primero, Adán es un personaje creado, es un personaje real. Es el primer hombre que Dios creó. Después creó a la mujer, pero son personajes reales, no son personajes ficticios, ni son personajes que sirven como de ejemplo para ilustrarnos cosas. No, Adán vivió, Adán fue real. Segundo, Adán pecó y pecó feo, y se fue en la lancha y nos creó un problema serio. En Argentina dirían un quilombo, un camote, los salvadoreños yuca. O sea, realmente nos dejó bien fletados. Sí, el problema de Adán fue serio. Adán pecó. No solo se condenó él, sino que en él pecamos todos nosotros. Eso lo veremos más adelante. Es lo que llamamos el pecado original. Tercero, cuando Adán pecó, entró la muerte. En esa época no existía la muerte. Adán peca, Génesis 3, es expulsado y por supuesto muchos años después, pero muere. Pero el diseño original no era la muerte. Por lo tanto, Adán era real, Adán pecó y entró la muerte. Cuarto, Adán es figura de Cristo. Cuando uno habla en la Biblia de algunas figuras que apuntan a Cristo, no quiere decir que sean realmente Cristos o tipos de Cristo. Quiere decir que apuntan a Cristo. Entonces Adán realmente, así como Cristo, era cabeza de la humanidad, que apuntaban realmente hacia un sentido a Cristo. En este caso modelan lo opuesto. Por eso es que el título de hoy es que no hay comparación. No hay comparación entre Adán y la transgresión y el don y Jesucristo lo que hizo por nosotros. Aun cuando Adán parecería contrastar con Cristo y modelar lo opuesto, él es figura en el sentido de que ambos son cabezas o representantes de la humanidad, solo que en efectos opuestos. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, Adán representa la humanidad caída, ¿no? Jesús, la humanidad redimida. Adán nos representa en su desobediencia. Cristo lo hace en su obediencia. Adán trajo condenación y muerte a todos. Jesús trajo justificación y vida a todos. El pecado de Adán afecta a todos. La justicia de Jesús beneficia a todos los que estamos en él. Cuando Adán falló, todos fallamos con él. Cuando Jesús triunfó, todos triunfamos con él. Por eso es que no se puede comparar el don con la transgresión. Eso es lo que el pasaje nos está ilustrando. Entonces citamos para reforzar esto 1 Corintios 15:22, donde Pablo dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Se dan cuenta? En Adán todos morimos, en Cristo todos podemos ser vivificados, pasar de muerte a vida, que no es cosa fácil ni cosa sencilla. Por eso es que Jesús es llamado el postrer Adán. 1 Corintios 15:45, el apóstol Pablo dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Dicho en buen chapín, Adán era un alma en pena, Jesús era realmente un espíritu que vivifica, ¿no? Esa es la versión vicentina de la palabra de 1 Corintios 15:45. Realmente Adán estaba clavado y nos clavó a todos. Pero en Jesús recobramos vida, sentido, esperanza. Por eso el día de hoy para muchos de nosotros puede ser un día muy especial. Si tú de repente estás como alma en pena, no tienes sentido, no tienes propósito, no sabes realmente por qué estás estudiando, no sabes por qué estás trabajando, andas viendo ahí con quién te vas a casar y no hay modo que alguien se te acerque, pero ni siquiera preguntarte la hora, y estás en realidad triste, abatido, tu trabajo no te gusta. Tengo un amigo que me dice: mira, estoy preso en este trabajo,
Si vos pero ganás bien, no querés cambiar, ¿va? No, es que no me importa el dinero. Estoy preso en este trabajo, ya no lo aguanto. Si tu vida es un desierto, si tu vida es aburrida, es plana, no tiene sentido, probablemente es porque estás viviendo conforme a ese primer Adán. Todavía estás viviendo de acuerdo a tus fuerzas. Todavía estás viviendo de acuerdo a tus planes y a tus ideas. Pero el día de hoy es decirte, mira, ¿sabes qué? El don, Jesucristo, es mucho mayor que la transgresión. Entonces eso le da origen, ese primer pecado de Adán, a la famosa doctrina del pecado original. Entonces para ello tenemos que nosotros recordar dos elementos fundamentales acerca del pecado de Adán. La última parte del versículo 12, si me lo puedes poner ahí, dice claramente que por cuanto todos pecaron, o sea, todos pecaron. O sea, no solo hay un pecador, todos hemos pecado. No hay tamaños de pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Entonces el primer elemento que recordar es que por el pecado de Adán todos somos declarados culpables, ¿sí? Eso se llama la culpa heredada. O sea, Adán nos clavó porque él pecó e ipso facto nos hizo pecadores a todos nosotros. El apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron, nos sacaron tarjeta roja, revisaron la jugada en el bar y dijeron, este cuate de por vida ya no puede jugar. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. O sea, cuando Adán sale del huerto del Edén, ahí vamos todos nosotros. Ahí vamos todos. Adán hizo que nosotros entráramos básicamente en esa culpa heredada. Eso no quiere decir de los pecados que estamos, digamos, como haciendo todo el tiempo, sino que nuestra naturaleza se vuelve con la tendencia a pecar. Por eso es que el segundo elemento que nosotros queremos abordar es que justamente nadie nos está enseñando a pecar porque ya nacemos para ello. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios está considerando culpables a todos los hombres? Porque la gente después de Adán empezó a morir. Cuando Adán peca, empiezan a surgir elementos que no existían en el contexto del jardín del Edén. Por ejemplo, Caín mata a Abel porque Caín empieza a darse cuenta que puede ser mejor que su hermano y lo mata. En el jardín del Edén no existía la muerte, no existía la codicia, no existía la soberbia, no existían las enfermedades, no existía la opresión, no existía la explotación, no existía que realmente yo me voy a aprovechar de ti. Caín mata a Abel y así sucesivamente. Y ustedes pueden ver que más adelante empieza una cantidad de situaciones que cuando viene la ley tienen que haber leyes en contra de las enfermedades, en contra del asalto, en contra del abuso. ¿Por qué? Porque el pecado empezó a reinar y a gobernar. Por lo tanto, es muy importante esto. Recordar entonces que Adán pecó voluntariamente y que todos pecamos voluntariamente. O sea, es raro que realmente hagamos un pecado por omisión. Generalmente estamos conscientes lo que vamos a hacer. Un adulterio no se da de la noche a la mañana. Un adulterio empieza a pensarse, empieza en la mente, en el corazón, empieza a planificarse. Un acto de corrupción no se da de la noche a la mañana. Ay, es que cuando sentí, soborné. No, o sea, tú ya sabes, yo pago para que me paguen. Es que así es en Guatemala, mano. Si de verdad, si no te mueves en esas ligas, estás pobre. Entonces, ¿en quién estás confiando? Es decir, el pecado realmente es importante que nosotros lo concibamos y lo llamemos por su nombre. Tercero, es injusto ser representado por Adán, porque si realmente uno dice, no, es que yo como Adán no soy. Claro, me echo mis canas al aire, pero como Adán, pero así como ese pecadote, violador, asesino, corrupto, así no soy. Soy chismoso, de verdad, hablo mal de mi amigo, lo pelo cuando no está presente, pero ser un violador, eso sí no. Entonces, si nosotros decimos, es que yo no soy como Adán, eso no es cierto, yo no soy pecador, o no soy tan pecador, o mentira, soy pero un 20%. Recordemos, nosotros no podemos entonces ser representados por Adán, tampoco seremos representados por Jesús. ¿Sabes por qué? Porque si yo considero que por mis fuerzas puedo estar libre de pecado, entonces a Jesús no lo necesito. ¿Por qué? Porque puedo.
porque me las polaina, porque soy bien pilas, porque verdaderamente tengo una fuerza sobrenatural muy importante en mí. Pero el evangelio es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El evangelio no tiene nada que ver con nuestras fuerzas, con las intenciones nuestras, ni con nuestros buenos motivos. Tiene que ver con Él, con su gracia. No se trata de mí, se trata de Él. Por lo tanto, decíamos, por el pecado de Adán tenemos una naturaleza pecadora. Eso se llama la corrupción heredada. O sea, nacemos en pecado, nacemos con tendencia a pecar. Nuestra concepción realmente fue en pecado. Mire lo que dice Salmo 51:5. Dice David cuando se está arrepintiendo de su pecado, dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Eso no quiere decir que somos un accidente o que nos hicieron de mala gana. Esto quiere decir que realmente desde nuestra concepción traemos la tendencia a pecar. Y si no, miren nuestros hijos, no hay que enseñarles cómo portarse mal, la verdad. No hay que enseñarles cómo ser egoístas. Ya vienen así por naturaleza. Vamos a un restaurante, los patojos, yo ahora que tengo nietos, agarran la pajilla, le untan un poco de saliva al papel donde viene la pajilla. ¿Y qué creen ustedes que eso es? Una cerbatana, por supuesto, para dispararle a quién, al abuelo. El abuelo no, sino que al vecino. Entonces ahí vienen los líos en los restaurantes porque los niños empiezan a molestar y que cómo frían, etcétera. Los niños realmente, desde que somos niños, nacemos con la tendencia a el pecado, a hacer lo malo. Por eso el salmista dice: en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Tenemos esa tendencia. Por eso necesitamos a Jesús, porque traemos ya una marca de pecado. Estábamos destituidos de la gloria de Dios y traemos una tendencia a hacer lo malo. Es la tendencia natural nuestra. Por eso es que es importante comprender que a los hijos se les debe presentar el evangelio. No basta con que vengan a la iglesia y de repente se oigan algo y cachen algo, o el Espíritu Santo los va a agarrar en la noche y les va, ojalá si fuera, y les va a convencer. No, el papá y la mamá, el abuelo y la abuela, tenemos que ser los predicadores del evangelio a nuestros hijos, a nuestros nietos. En un momento de su vida ellos tienen que tener un encuentro con Jesús, como tú y yo. En un momento de nuestra vida tenemos que tener un encuentro con Jesús. Versículo 13 entonces dice la palabra: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. Eso suena un poquito complicado, ¿verdad? Pero para entenderlo tenemos que comprenderlo. Voy a leer otra vez. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. Es decir, antes de la ley, ¿verdad? Adán sale con Eva, sus hijos. Luego viene Enoc, luego el del diluvio, ¿no? Noé. Luego de Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Luego viene José, se van a Egipto. Dios los libera de Egipto, vienen al desierto y ahí aparece la ley. Ya les di el Pentateuco en 5 platos, ¿no? De Adán hasta Moisés. Entonces, lo que dice aquí es que de Adán a Moisés no había ley, pero había pecado. Cuando viene la ley, no es que el pecado desaparezca. Lo que hace la ley es que hace evidente el pecado. ¿Por qué? Porque ahí dice: no matarás, no codiciarás, no robarás. Entonces eso hace evidente que aquel que comete eso peca. Pero antes de la ley, claro que había pecado. Pero ¿cuál era la consecuencia de ese pecado? Era la muerte. Todas esas personas que murieron sin conocer a Dios realmente morían. Vean ustedes, por ejemplo, el caso de Noé. La vida era corrupta, la sexualidad era, pero de verdad, bochornosa. La parranda en su máxima expresión, hombres con hombres, mujeres con mujeres, el que se voltea pierde. O sea, realmente era una cosa horrenda, horrenda. ¿Qué dice Dios? ¿Sabes qué? Voy a deshacer a todos estos. Solo sacar Noé y su familia. Así, tal cual. Muerte. Porque el resultado del pecado, así sea robar, así sea secuestrar, así sea decir mentira o un chisme, así sea blanca, colorada o roja,
así sea una palabra deshonesta, así sea no honrar a Dios con tu cuerpo, en tu sexualidad, en lo que te ingieres, lo que tomas, lo que te pones, lo que fumas, lo que te inyectas, ese pecado, el resultado es muerte. Y no hay peor cosa que morir sin Cristo, es morir en Adán. Adán nos recuerda que si morimos en pecado, morimos eternamente. Jesús nos recuerda que podemos haber pecado, y pecados horribles, pero nos arrepentimos y morimos en Cristo, estaremos en el cielo. Ese es el mensaje de la reconciliación. Ese es el mensaje. Entonces, suena complicado, sin embargo, el 5:14 se responde cuando dice: ¿cómo así que no se inculpa el pecado? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que ha de venir. Entonces la muerte reina desde Adán, pero dice: ¿cómo así? No pecaron a modo de la transgresión de Adán. ¿Qué quiere decir eso? O sea, hay clases de pecados, porque el pecado de Adán es el pecado original, pero fue un pecado de desobediencia, se comió una fruta. Hay otros pecados, podría decir alguien, peores. No, pecado es pecado. Aquí dice: el que peca muere, y si muere sin Cristo va al infierno eterno. O sea, todos somos seres eternos. El tema es dónde pasaremos la eternidad. Los seguidores de Adán en el fuego eterno, los seguidores de Cristo en el cielo eterno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se dan cuenta las diferencias de seguir a Adán o seguir a Cristo? ¿No? Seguir a Adán es la muerte eterna. Seguir a Cristo, claro, hay pecado porque tenemos la tendencia, pero en Jesucristo nosotros somos libres. Por lo tanto, el fruto del pecado ya estaba presente. Nos morimos, nos guste o no, estemos conscientes o no. Por lo tanto, la muerte viene a todos. Luego dice el apóstol algo curioso: aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán. Es decir, aclaremos esto un poquito. Y para ello es importante conocer el contexto, y una vez más vamos a comparar a Adán y a compararnos nosotros, ¿sí? A ver, ¿sabía Adán qué era lo que estaba haciendo comparado con nosotros? ¿Tenía Adán mandamientos? ¿Sí, no? Sí. O sea, ¿qué fue el mandamiento? Dios le dijo: mira, Adán, ¿sabes qué? Hay un árbol aquí. Los arqueólogos bíblicos dicen que no fue una manzana, ¿verdad? Sino que fue una granadina. De verdad. La granadina es oriunda de Persia. Aquellos colores, ¿verdad? Sabrosos, deliciosa fruta. Es medicinal. Aparte que es medicinal, se usa en platos exquisitos como los chiles en nogada. O sea, la granadina no es cualquier cosa. Lo que comió Eva y Adán, o sea, una manzana es lo que dice la secularidad, pero fue una fruta exótica. Ahora, ese pecado de Adán realmente era la violencia a un mandamiento que Dios les había dado. Ahora, Adán estaba manchado por el pecado y por lo tanto era tentado fácilmente. No. O sea, Adán no tenía tentaciones ahí en el huerto del Edén. ¿Qué tentaciones podía tener? Ninguna. Si era un ambiente diseñado para no pecar, era un ambiente diseñado para la seguridad de ellos, para vivir eternamente. ¿Estaba en guerra con su carne Adán? Tampoco. No, él realmente no tenía tentaciones, no tenía lucha, no tenía pasiones. Ahora, ¿estaba en un ambiente que promovía el pecado? Tampoco. No tenía invitaciones, no tenía amigotes, no tenía realmente nada que lo pudiera provocar hacia el pecado. Ahora, Adán estaba en el ambiente perfecto, la carne perfecto, cuerpo perfecto, y aún así pecó. Ahora nosotros somos tentados fácilmente. Sí, así. Vivimos todo el tiempo en la tentación. Vivimos todo el tiempo luchando. Y la otra pregunta que les tengo: ¿estamos en guerra con nuestra carne? Sí. Más adelante, y espero que el pastor me deje predicar y me dé la guitarra ese día, de Romanos capítulo 7, porque Pablo se plantea y dice: hay dos fuerzas que se oponen dentro de mí, ¿verdad? Hay dos luchas, hay una lucha interna. El bien que quiero, no hago.
el mal que no quiero, eso paro haciendo. Miserable de mí, dice Pablo. O sea, se desespera, ¿no? Porque él dice, tengo una lucha interna. Quiero hacer el bien. Sí, tengo que hacer el bien, tengo que servir al Señor. No debo hacer el mal, pero el mal que no quiero, ahí me voy. Eso paro haciendo. Dice Pablo, miserable de mí. ¿Quién me separará de este cuerpo de muerte? Pero después, como decimos los griegos, como que realize, ¿va? Mas doy gracias a Dios por Jesucristo, en quien tengo la victoria, en quien tengo salvación, porque aunque este cuerpo, este edificio se va destruyendo, en Jesucristo encuentro la vida. ¿Se dan cuenta de eso? Es decir, tenemos esa lucha. Por eso es que el pecar no es que sea lo que Dios quiere de nosotros, pero es una tendencia muy humana. Por eso existe Jesucristo y por eso tenemos que ir a la cruz todos los días. Entonces, ¿estábamos en las mismas condiciones que Adán? No estamos en las mismas condiciones. Estamos en mucha desventaja. Adán pecó en las mejores condiciones. Nosotros tendemos a pecar. Por eso es que eso tiene mucho sentido. No hay comparación. El don siempre va a ser mejor que la gracia. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos dice, que el don, siempre va a ser mejor que la transgresión. Vean lo que dice Romanos 5 y versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Pablo está por mostrarnos que no como son diferentes, sino como son diferentes el don y la transgresión en cuanto al poder y la magnitud. Nuestra esperanza es mucho mayor. No podemos comparar el pecado de Adán con la suficiencia, la energía y la fuerza del poder vivificador de Jesucristo. Por eso es que Romanos 5, 16, 17 sigue diciendo, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, algo muy importante es que Adán hizo una cosa quizá pequeña, porque fue comerse un fruto, desobedecer, pero lo hizo muy mal. Y esa cosa que hizo Adán afectó a toda una humanidad, porque el pecado realmente tiene ese efecto. Ahora pensemos lo opuesto. Jesús obedeció y deshizo nuestra condenación y nuestra muerte, porque el acto de Adán, el acto de corrupción, nos generó pecado. El acto de Jesús nos limpia justamente de ese pecado y deshace la condenación y la muerte. Entonces tenemos que ver que no hay comparación entre el don y la transgresión, porque yo les quiero preguntar, ¿qué tan difícil es quitar una vida? O sea, de que no hay que hacerlo, no hay que hacerlo, pero ¿qué tan difícil es, digamos, quitar una vida? Si a ustedes no les gusta la prédica, de repente me pueden tirar una silla, ¿verdad? Y poch, y me mato. Eso es fácil hacerlo. No estoy dando ideas, ¿va? O como aquella señora que dijo, su esposo no había modo que entendiera el mensaje del evangelio, y el cuate era cada vez peor, ¿va? Y peor, y que los amigotes, y que el vicio, 2 mujeres, un salario, era de lo peor el sujeto, ¿no? Y la señora le predicaba, y la señora le hablaba, y le mandaba mensajes de voz, y le pedía al pastor que lo visitara, y a los amigos que por favor le hablaran del Señor, y el cuate no entendía y no oía el mensaje. Entonces dijo, bueno, lo último que me queda, compró una Biblia Thompson, de aquellas que son así enormes, ¿va? Que tienen comentario incluido este vuelo, y dijo, bueno, este cuate, si no oye la palabra, por lo menos que la sienta, no, ¡pum! Y le pegó. O sea, algo así. ¿Es fácil quitar una vida? Sí, es fácil. Ahora les pregunto lo contrario. ¿Es fácil dar vida? ¿Es fácil vivificar algo que está muerto? Los médicos, ay Dios, a puras penas damos esperanza y a veces lástima, porque no podemos atacar enfermedades que están diseñadas para acabar con el cuerpo de un ser humano. Es imposible para el ser humano de algo muerto dar vida. Revivir una planta que está ya muerta
un bicho, ya no digamos un ser humano. Jesús sí lo hizo. Cuando Adán, en un acto simple de comerse una fruta, desobedeció, fue expulsado del reino y con él nos sacó a todos, Jesús, en un solo acto de justicia, vino y nos devolvió la vida, y nos devolvió la amistad con el Padre, y nos retornó a la creación y vivificó nuestro espíritu en Cristo, lo que dice acá el apóstol Pablo. O sea, devolver la vida es imposible, pero Jesús la hizo. Producir muerte es algo que podemos hacer. Producir vida es algo que difícilmente podemos hacer. El pecado de Adán trajo muerte y quebrantamiento, pero Jesús trajo vida para todos aquellos que éramos pecadores. Y ese es el mensaje del evangelio. Es verdaderamente esto. Por eso es que el don y la transgresión no tienen comparación. El don es mucho mejor. El don, la dádiva de Dios en Cristo Jesús, es darnos vida eterna. Por eso te invito en esta hora a vivir bajo el don y no bajo la transgresión. No bajo Adán, sino bajo el poder, la fuerza y la inspiración de Jesucristo. Lo que Jesús tuvo que hacer es algo muy importante. Lo que Adán hizo fue probablemente mucho más sencillo y lo seguimos haciendo todos los días. Todos los días pecamos. Todos los días hacemos lo malo, consciente o inconscientemente. Ahí vamos en la lancha, nos deslizamos. Por lo tanto, es importante todos los días ir a la misericordia de Dios, ir a la cruz. Por eso es que es importante recordar que no se trata de mí, sino se trata de Él. En el 5:18, el apóstol sigue explicando acerca de que el don es mejor que la transgresión. Y dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Un solo acto de justicia, hermanos, un solo acto de justicia resultó en la vivificación a muchos de nosotros. El solo acto de justicia que hizo Jesucristo. Entonces, cuando aquí el apóstol dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres justificación de vida. Aquí quiero decirles algo muy importante. Es que estuvimos discutiendo con Francisco esta semana este pasaje, porque decíamos, todos no significa todos. ¿Por qué? Me explico. Porque aquí lo que estamos tratando de hablar es que todos pecamos y Jesús murió por todos. Sí, pero eso no quiere decir que ipso facto, por naturaleza, vamos a ser salvos. Eso quiere decir que Cristo murió por todos, de manera que cuando ahí viene la razón de la fe, cuando yo entiendo el mensaje del evangelio, yo entiendo que por mis fuerzas no soy posible para salir adelante. Yo entiendo que por más que trate, por más que recurra, por más que piense, no lo puedo hacer. Entonces digo, Señor, yo te recibo a ti y quiero vivir para ti. Esa transición entre el primer Adán y el segundo Adán se llama el día en el cual tú conoces a Jesucristo. Claro, Jesús murió por todos, todos pecadores, pero eso no quiere decir que entonces, como todos somos pecadores y Jesús murió por todos, todos somos salvos. Es importante, y hoy puede ser ese día, que tú verdaderamente te pongas a cuentas con el Señor y tú digas, Señor, yo verdaderamente estoy viviendo más como el primer Adán. Estoy viviendo como se me da la gana. Trato a mi esposa como yo quiero. Estoy pensando en mis estudios y en mi vida profesional de una forma egoísta, solo para ganar dinero, solo para ganar yo. Pero hoy entiendo que todo lo que yo hago lo puedo poner a tu servicio, viviendo para ese segundo Adán que es Jesucristo. Entonces tú empiezas a redefinir tu vida, empiezas a abrir tu corazón y empiezas a darte cuenta que la vida en Cristo tiene sentido. Encuentras identidad. Te recuerda al Señor quién eres en Cristo Jesús. Tienes un propósito y verdaderamente eso se va a reflejar en tu día a día. Por eso es que es importante que recordar que Cristo murió por todos, pero tenemos que tener un día en nuestra vida en el cual tenemos que decirle, sí, Señor, yo acepto los términos del evangelio y te quiero seguir a ti y servir a ti con mis dones, talentos y habilidades, y sé que tú me recibes a ti como realmente yo soy, con todos mis errores, con todos mis defectos. Por eso es que el apóstol dice acá, por todos murió. Para judíos, para gentiles, para latinos, para asiáticos, por todos.
Dios no hace acepción de personas, porque la redención es para todos. Y el 19 sigue diciendo: porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Es decir, el don no es como la transgresión. Ambos, Adán y Cristo, comenzaron sin pecado, sin naturaleza pecaminosa, pero Adán pecó, le vino la muerte. Jesús no pecó, es más, Él vivió por cada uno de nosotros. Y hay muchas separaciones, divisiones, porque el don no es igual que en la transgresión. Les planteo algunas acá. En Adán muchos murieron, ¿no? En Cristo abundó la gracia y el don de Dios. El pecado de Adán trajo muerte, ¿verdad? La gracia de Jesús trajo vida. El juicio vino por un solo pecado. La justificación cubre muchas transgresiones por medio del derramamiento de la sangre de Jesucristo. La obra de Adán condena, la obra de Jesús justifica. Por un hombre reinó la muerte, por Adán. Por Jesucristo reinarán en vida los que reciben la gracia. Vimos en el versículo 17. Adán desobedeció, Jesús obedeció. Versículo 19. Adán le dio la espalda al Padre en el jardín del Edén. Jesús se rindió ante su Padre en el jardín de Getsemaní. Adán estaba desnudo y sin vergüenza. ¿Recuerdan ustedes? Lo tuvieron que sacar, le tuvieron que dar unas hojas de parra para que se tapara y demás, hasta que ya no estuvo. Y Jesús estuvo casi desnudo y llevó nuestra vergüenza. El pecado de Adán produjo espinas y cardos. Jesús llevó una corona de espinas por nosotros. Adán se puso en lugar de Dios. Jesús se puso en nuestro lugar, lugar de pecadores, y nos dio vida. Adán pecó en un árbol. Jesús llevó nuestro pecado a otro árbol, al madero, y los clavó ahí en la cruz. Adán murió como pecador. Jesús murió por los pecadores. El don no es igual a la transgresión. Por eso es importante que el día de hoy analicemos lo que Jesús hizo por nosotros. Porque a veces lo tendemos a romantizar. Pero así como lo que Adán hizo fue heavy, fue grueso, fue grotesco, lo que Jesús hizo fue superlativo, fue potente. Jesús dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús venció los dos elementos que el ser humano no puede vencer: la muerte y el pecado. La muerte es del primer Adán y el pecado del primer Adán fueron vencidos por el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la honra y la gloria, en el cual vivimos, en el cual somos, en el cual existimos, en el cual entendemos que su voluntad siempre va a ser lo mejor para nosotros. Porque no les habla a alguien que tenga una vida perfecta, se nota. No les habla a alguien que tenga 100% salud, 100% economía. No les habla a alguien que tenga vidas perfectas o pasados relucientes. Les habla, como diría el apóstol Pablo, de los pecadores. Yo soy el primero. Por supuesto, claro que sí. Pero todos los días voy a la cruz. Todos los días me recuerdo de lo importante que es realmente ir a la cruz. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 5, para terminar, 20 al 21. Jesús aterriza, ¿no? Pablo aterriza y nos va llevando realmente a un aterrizaje que no es forzoso. Pablo concluye y dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, la ley hizo evidente el pecado. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Qué potente, ¿no? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces el apóstol Pablo realmente nos dice: ok, pecamos así, la gracia es así. Pecamos así, la gracia es así. Porque gracia no es lo que merezco, gracia es lo que necesito. Yo merezco una buena tunda, pero en Jesús recibí gracia, recibí amor. Yo era cualquiera de los dos hijos pródigos, el pecadorazo o el religioso que estaba en la casa, y a los dos abrazó el Padre. A los dos. Jesús nos abraza y te abraza a ti sin importar tu condición. ¿Por qué? Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y eso es realmente lo importante. Entonces Jesús viene y lo va a ilustrar con un pasaje, con una parábola. El contexto dice
que Jesús fue a comer a la casa de Simón, que era un hombre que era un pecador. Y estando ahí, llega una mujer. Y la mujer está tan compungida por el pecado, tan avergonzada por la vida pasada que llevaba, que dice que derrama una libra de perfume de nardo puro y la pone a los pies de Jesucristo y lava los pies de Jesús con el perfume, los enjuaga con sus cabellos, la casa se llena con el aroma del perfume. Pero eso desata rencillas, envidias, celos. El espíritu religioso de los fariseos sale y salta y dice: ¿cómo es posible que esta mujer, primero, cómo es posible que este cuate entre a la casa de un pecador a comer? Y segundo, ¿cómo es posible que dentro de la casa de un pecador Jesús deje que esta mujer mega contra super pecadora le lave los pies? Jesús se da cuenta. Jesús era astuto, ¿no? Y con eso hablábamos en nuestro grupo en casa el jueves. La astucia de Jesús, era astuto. Jesús se da cuenta y le dice: ajá, aquí hay un tema. Un acreedor, la lectura, tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, le dijo: Nel. No. Respondió Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. O sea, uno debía 500, otro debía 50. ¿Quién crees que verdaderamente amará más? Pues Simón dijo: claro, al que más se le ha perdonado, asumiendo a esta mujer, que esta mujer venía realmente delante del Señor arrepentida, con una carga por el pecado, que venía a pedirle perdón al Señor. Por eso es que dice: al que mucho se le perdona, mucho se le ama. Lo que está queriendo entonces dar Jesús a entender acá es que el pecado sin duda era más evidente y más vergonzoso en una persona que en el otro, y esa persona a la cual más le había perdonado era la que estaba más agradecida con el Señor. El problema con el fariseo no era que se le había perdonado poco, sino que él no estaba consciente de lo mucho que se le había perdonado. A veces no estamos conscientes. Nos sentimos que somos realmente perfectos o que no somos como fulanito. Es que mire usted, yo como mi cuñada no soy, o sea, de verdad. O como aquel primo, acá se lo vemos en la fiesta y nos debe plata y nos da como agruras el verlo, ¿no? Yo no soy como el que me debe. Todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede decir aquí que no ha pecado. Nadie puede decir aquí que es suficiente y que Él es, de acuerdo a los estándares, Él es capaz de obtener el cielo. Todos realmente hemos sido pecados. Y lo que el fariseo no entendía. El fariseo no entendía de que esta mujer tenía esa reacción por lo mucho que se le había perdonado. Y que esa sea nuestra actitud todos los días. Es sumamente importante, porque realmente cuando vemos eso, amamos más la gracia de Dios, porque entendemos que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y no importa el tipo, el tamaño y la cantidad, si tú y yo hemos pecado, hay gracia para todos. Hay gracia para todos. Gracia no es un mantra que nos sigue y que nos va a vacunar en contra de los problemas. La gracia de Dios es lo que Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí encuentren paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Vivir bajo la gracia de Dios es saber que lo que me está pasando el día de hoy es lo mejor que me puede pasar, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Si estoy enfermo hoy, si estoy en pobreza hoy, si estoy triste hoy, es probablemente lo mejor, pero Dios me ama tanto para dejarme así. Él quiere que sea mejor. Y cuando vivo en la gracia de Dios, empiezo a experimentar un nivel de vida distinta, un nivel de perdonado, un nivel de redimido, como esta mujer que vino delante del Señor. Por lo tanto, les invito, y Pablo dice: dejen que la gracia reine. Ya no vivamos en la muerte que el pecado produce, hermanos. Vivamos en la vida que trae la gracia. Ya no vivamos en la vergüenza que nuestro pecado provoca, sino en la libertad con que Cristo compró por nosotros. Sí, el pecado de Adán nos condenó a muerte, pero la obediencia de Jesús cubrió multitud de pecados. Dejemos que vivamos de tal manera que la gracia del Señor reine en nuestra vida todos los días.
Estaba leyendo, no sé si esto pasó en realidad, pero dicen que la mejor fuente de creatividad es la imaginación, ¿no? Ustedes se recuerdan que estaba en la cruz el Señor Jesús y habían dos ladrones, ¿va? El que llamamos el ladrón bueno y el ladrón malo, ¿va? Como la lucha libre, los rudos y los técnicos. El rudo, el ladrón malo, entre comillas, estaban los tres ahí crucificándose. Dice esa historia, cuenta, y la palabra lo ratifica, y el Chosen también lo ilustra. No, dice que el ladrón malo le dijo: si eres hijo de Dios. ¿Se dan cuenta, va? El ataque a la identidad. Y no que sos hijo de Dios, pues, y mira tu economía. Y no que sos hijo de Dios, pues, y mira el carro en el que andás. Y no que sos hijo de Dios, pues, y ni novia tenés. Y no que sos hijo de Dios, este es el clásico, el que nunca falla. Y mira tus hijos. Ese no falla. Y no que sos hijo de Dios, pues, y mira tu matrimonio. Y póngale usted. El ataque de Satanás siempre es a nuestra identidad. Y este dice que le dijo el ladrón malo: si fueras hijo de Dios, bájate de esta cruz y bájanos a nosotros. El otro ladrón le dijo: chitón boca, no, hombre, nosotros, brother, por lo menos estamos aquí porque lo merecemos, pues. Somos una mezcla de la piña, el chicoy, ¿verdad? Y el chompiras. O sea, estamos aquí porque lo merecemos. Pero este no ha hecho nada. Entonces se mueren, ¿va? Y la charada que les quiero contar es que dice que entonces el ladrón bueno llega al cielo. Entonces llega al cielo y chispas, ¿dónde estoy? Va, calles de oro, el cielo maravilloso. Él se siente limpio, otra cara, cuerpo y carácter. Y dice: chispas, pero ¿qué estoy haciendo aquí? En eso sale un ángel y dice: ¿y tú qué haces aquí? Pues no sé, le dice. ¿Cómo que no sabes? No. Y el ángel le dice: pero bueno, entonces cuéntame, ¿te bautizaste? No. ¿Fuiste al estudio bíblico? No. ¿Eras miembro de Casa Libertad? No, tampoco. ¿Eras del círculo del pastor Francisco? ¿Quién es él? Dice el pastor, dice el ángel: eso está raro, ¿no? Entonces llamó a su ángel supervisor. Entonces viene el ángel supervisor, va, ¿qué está pasando acá? Es que mire, este está aquí. Entonces el ángel supervisor le dice: bueno, ¿y tú por qué estás aquí? ¿Me puedes explicar la doctrina de la justificación por fe? No, le dice el ladrón. ¿Eso qué es? Bueno, entonces explícame la total depravación del hombre. Tampoco. Háblame acerca del diezmo. Pues no sé de qué está hablando, le dice el ladrón. Entonces ya el supervisor, bravo, entonces le dice: ¿con qué base estás aquí en el cielo? ¿Con qué fundamento estás aquí en el cielo? El ladrón le dice: mire usted, yo no sé, pero el que estaba en la cruz del medio me dijo que viniera y por eso estoy aquí. Hermanos, no hay otro camino. No hay otro camino para llegar al cielo si no es a través de Jesucristo, a través del hombre de la cruz de en medio. No hay otro camino para llegar al cielo. Por eso es que yo todos los días, con mi tendencia pecadora, con mi tendencia egoísta, todos los días me tengo que predicar el evangelio, porque tiendo a caer en mis fuerzas, tiendo a caer en mi inteligencia, tiendo a caer en mis planes, tiendo a caer en mis ideas. Y me tengo que recordar que no se trata de mí, se trata de Él. Me tengo que recordar que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Me tengo que recordar que con Cristo estoy juntamente crucificado, que no vivo ya yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Todos los días tengo que ir a la cruz. Y tengo que recordar que no hay comparación, que aunque yo sea un hombre lleno de pecado, todos los días Jesucristo tiene y muestra su gracia para mí. Por eso hoy hay muchos que estamos viviendo conforme a ese primer Adán, conforme a nuestra carne, de una forma egoísta. Hacemos todo para sacar ventaja, hacemos todo para ganar dinero, dinero que solo nos sirve a nosotros para satisfacernos. Le preguntamos al dinero para tomar decisiones.
le preguntamos a los demás y vivimos en base a la opinión del que dirán. Hay muchos que todavía vivimos conforme a ese primer Adán. Pero hoy vengo a recordarles que la transgresión no es igual al don. Que el don, que Jesucristo, el Hijo de Dios, y su sacrificio en la cruz me hace completo, me da sentido, me da identidad, me da propósito. Y por eso yo quiero invitar, y Roge, le pido que a Roge que pase. Roge nos va a ministrar en esta hora, porque yo sé que muchos acá, en nuestro corazón, vamos a tomar decisiones. El Señor Jesucristo no hace cristianos en serie. Todo el montón va, hace cristianos en serio. Gente comprometida, gente definida, gente radical por Jesús. Jóvenes que quieran estudiar, dedicar carreras, dedicar vidas, matrimonios que quieran dedicar hijos, dedicar planes para sus propósitos, para su gloria. Y eso es vivir bajo la gracia del Señor. Padre, gracias. Pónganse de pie donde están, queridos hermanos. Padre, gracias, porque en ti encontramos la vida. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, tú nos diste vida en tu nombre. Cuando estábamos muertos y nadie daba un centavo por nosotros, tú nos vivificaste, Señor. Cuando ya no existíamos, tú nos diste propósito, nos diste sentido. Y por eso hoy, Señor, renunciamos a ese primer Adán y nos agarramos del segundo Adán, que es Jesucristo, porque el don es mayor que la transgresión y no se pueden comparar. Cantemos, hermanos, y dediquemos este tiempo al Señor. Y si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Me inclino a